Estamos en el curso de Administración 2 y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 3. Para esta guía de estudio, de igual manera, usted ve en efecto, pues solo hay una página, usted lo puede visualizar ahí, pero claramente le está haciendo referencia. Vamos a trabajar de la página 22 a la 28 de este documento, que es un manual de seguridad industrial para el área hotelera gastronómica. Nos vamos a ubicar entonces para poder, si usted ya descargó este material, no lo vuelva a descargar. Sí, únicamente lo que tiene que hacer es ingresar al link como lo estoy haciendo yo acá, solo le di clic en el link y automáticamente me va a abrir el documento. Mientras carga ahí, bien, ahí está cargando el material, solo vamos a dar ahí un minutito para que pueda cargar totalmente. Y muy bien, nos hace referencia que nos ubiquemos en la página número 22. Hemos estado viendo diferentes aspectos de lo que es la seguridad industrial. Recuérdense que hablamos de los principios de la prevención de riesgos, cómo es que se hace la evaluación y el análisis de riesgos, los tipos de planes que se pueden incorporar dentro de la seguridad, los procedimientos operativos. Les dije aquí no vimos una evaluación, puesto que ustedes no tuvieron la experiencia de estar en ningún área específica, ¿verdad? Entonces, em, vimos qué es la comunicación y la concientización. Y el día de hoy vamos a estar hablando de lo siguiente. Permítanme. De la metodología de análisis de riesgos. Acá vamos a iniciar el día de hoy. ¿En qué consiste? Muy bien. Iniciamos entonces. Tome nota usted ahí del título para que no se vaya a perder. Esto lo encuentra en la página 22 de este documento y dice metodología de análisis de riesgos. Dice, para el análisis y la evaluación de los riesgos laborales existen diferentes métodos. Recuerde que el objetivo de la seguridad industrial es la prevención de riesgos, accidentes o enfermedades profesionales. Entonces, ¿qué metodología se va a implementar? Pues definitivamente van a ser diferentes, van a haber métodos distintos. ¿Por qué? Porque las áreas de trabajo, las herramientas, el tipo de trabajo va variando según sea el enfoque o a qué se dedique la empresa. En este caso dice el análisis y la evaluación de los riesgos laborales existen diferentes métodos. La mayoría se utilizan para la prevención de los riesgos tecnológicos y y los menos para el análisis de los riesgos laborales. El método que se describe en forma abstracta corresponde con pequeñas variaciones al desarrollo es el nombre de un instituto, vamos a ver, dice, bueno, es el nombre de un instituto, dice que es un equivalente al Job Staffety Analysis USA. Es un método de evaluación de análisis de riesgos, pero está dado a través de una institución. Dice, y analiza simultáneamente la seguridad, la calidad, el medio ambiente y la eficiencia de las tareas, lo que indudablemente es un enorme beneficio. Entonces dice, el método puede ser aplicado por una o dos personas para la elaboración de nuevos procedimientos operativos de trabajo. Entonces, el objetivo
del análisis de los riesgos a través de los diferentes métodos o sistemas que se incorporen, pues obviamente es salvaguardar la vida e integridad de las personas, no solo trabajadores, sino de todos aquellos que adquieran o que estén en contacto con la empresa. En este caso, acá nos hace referencia a un método. Regularmente los métodos, bueno, la industria obviamente es extranjera, no es guatemalteca, independientemente del área. Por ejemplo, la cadena de los Westing es una cadena de Estados Unidos. Obviamente la metodología de seguridad industrial es muy precisa, es muy exigente, porque obviamente los estándares de calidad que ellos manejan son superiores. Entonces, todo va a depender del tipo de empresa, el tipo de producto, el tipo de servicio al que ellos se dediquen. El punto es que entendamos que los métodos van a ser variables y va a depender de la calidad o la categoría de la empresa. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Dice, punto número 1, dice, para la, dice el método, perdón, ahí se me aperturó aquí ahí está, dice, el método puede ser aplicado por una o dos personas para la elaboración de nuevos procedimientos operativos de trabajo o para la revisión de los existentes e incluye las 9 etapas operativas. Número 1, formación de un grupo de trabajo compuesto por los responsables de las áreas a evaluar y el representante o auditor externo de seguridad e higiene. Se podrá contar con la colaboración del servicio médico en el área de su competencia. Entonces, tiene que haber un equipo o un grupo de personas que se centren directamente en la evaluación de los riesgos, independientemente del área de la empresa, pero tiene que haber un equipo y también un evaluador ajeno a la empresa para poder identificar esos riesgos que se estén presentando. Dice relevamiento completo por áreas operativas del establecimiento hotelero y o gastronómico, donde se evaluarán los riesgos, por ejemplo, el sector de ama de llaves o cocina, compras, mantenimiento, alimentos y bebidas, administración, entre otros. Entonces, vamos acá, dice relevamiento completo de las áreas operativas del establecimiento hotelero. Áreas operativas, es decir, donde se realizan actividades, porque hay áreas donde no hay tanto riesgo porque el trabajador no está constantemente en movimiento o manipulando algún tipo de maquinaria. No hay o sea, sí hay un riesgo presente, pero no está al nivel de aquellas personas, por ejemplo, en cocina. Todos sabemos que en cocina se corren muchos riesgos, que de repente alguien dejó abierta la llave de alguna hornilla, alguna estufa, de repente quedó mal contacto eléctrico, de repente alguien derramó algo en el piso, las temperaturas, o sea, hay muchos factores que pueden poner en riesgo la vida, la salud de los trabajadores. Entonces, hay áreas que son más vulnerables que otras. El punto aquí es determinar con ese equipo de trabajo y con el evaluador ajeno a la empresa dónde están esos riesgos. Evaluar las áreas operativas, es decir, las áreas donde haya más movimiento y ahí sí centrarse en implementar medidas de seguridad, porque obviamente el riesgo está presente en los trabajadores. Número 3 dice, elaboración de listados de las operaciones, tareas que se realizan en cada área que puedan representar peligros y por lo tanto riesgos para los empleados y la propiedad. Entonces, luego de evaluar esas áreas operativas o donde constantemente se está llevando a cabo trabajo, se van a determinar de todas las actividades que se realizan, cuáles son aquellas más de alto riesgo, cuáles son aquellas en donde someten al trabajador o a la persona, la someten a una situación en donde su vida se vea comprometida. Dice, utilizar un cuestionario estándar, ejemplo, la página 9 para elaborar una medida de la propia empresa y que contenga todas las preguntas posibles aplicables a la realidad. Esto es lo que yo les dije que no íbamos a ver o que ustedes no evaluaron, puesto que ustedes no tuvieron la oportunidad de estar en un área, pero las condiciones de seguridad e higiene se deben incorporar. ¿Cuáles van a ser esas condiciones de seguridad? Entonces, ese cuestionario nos puede dar una idea de cuáles aspectos se tienen que tomar en cuenta para evaluar si las condiciones son seguras o no. Número 5 dice identificar los riesgos en cada área y operaciones asociadas mediante la utilización de los cuestionarios seleccionados. Generalmente se incluye como mínimo los contenidos siguientes. Primero,
análisis histórico de accidentes de la empresa, porque también hay que evaluar si la empresa ha tenido un récord o ha habido una situación como que muy repetitiva en cuanto a los accidentes laborales. Hay que evaluar cuáles son esos, por qué razón, en qué áreas, qué ha propiciado todo ese tipo de accidentes. Identificación de los peligros, determinación de los efectos, estimación de consecuencias y recomendaciones. Entonces, se tienen que evaluar si hay indicios o cómo es el historial de la empresa respecto a accidentes, qué áreas, en qué áreas se corren riesgos o los trabajadores pues se va a ver comprometida su salud e integridad. ¿Qué consecuencias habrían de un accidente dentro del área? Y obviamente, ¿qué recomendaciones sean? ¿Qué se puede implementar? También se puede incluir para un análisis más completo, determinación de las causas, estimación de las probabilidades, estimación de riesgos del riesgo cualitativa o cuantitativamente, evaluación cooperativa de los resultados de donde se deducen las recomendaciones pertinentes. Y bueno, aquí hay un ejemplo que no nos vamos a detener, solo son algunos aspectos que se deben tomar en cuenta. El siguiente punto dice, el número 6 dice, una vez realizada la estimación de riesgos, se procede a su valoración y definición de las medidas correctivas o preventivas necesarias para su control en cada área y también en las operaciones. Por ejemplo, se va a evaluar un área. El área es cocina. Desde el momento en que usted ingresa, empieza a evaluar cuáles son los parámetros, cuáles son los estándares. Primero, que el piso debe ser antideslizable, las paredes deben ser lavables, el personal tiene que tener zapato antideslizable, deben estar con el equipo de protección personal. Ahora las medidas son más elevadas, entonces hay un estándar. Entonces se empieza con la evaluación. ¿Será que el personal está cumpliendo o no con los requerimientos? ¿La infraestructura o el área cumple o no con las exigencias? Y entonces ahí se va evaluando las condiciones, porque dice, una vez realizada la estimación del riesgo, se procede a su valoración y definición de las medidas correctivas. Entonces, antes ya se evaluó, se determinaron en dónde se están corriendo esos riesgos y ahora, pues, ¿qué se puede implementar para seguir evitando, pues, accidentes dentro del área laboral? 7. Confrontar la relación de los puestos de trabajo existentes a los que se les deben asociar las áreas donde se realizan las funciones y las operaciones que ejecutan. 8. Asignación de los peligros y riesgos a cada puesto de trabajo relacionado en función de las áreas donde cada empleado realiza su actividad y las operaciones que son de su competencia. Dice asignación de los peligros y riesgos a cada puesto. O sea que los riesgos son diferentes. Todo depende de la maquinaria, todo depende del equipo, todo depende de la actividad en sí que se realiza en cada puesto de trabajo y entonces así van a ser los riesgos. No puede ser, por ejemplo, las personas de cocina, pues ya sabemos qué riesgos corren. Una quemadura, un corte, sufren, por ejemplo, una caída, de repente someterse a temperaturas muy fuertes, el calor, la presión. Esos son los riesgos en los que ellos están constantemente presentes. Pero si hablamos de una persona de ama de llaves, por ejemplo, el riesgo es distinto. Ellos utilizan desinfectantes, cloros, blanqueadores, aromatizantes, constantemente están con la limpieza, manipulando químicos. Entonces, el riesgo para ellos es muy diferente. Entonces, todo va a depender del área de trabajo. ¿Qué riesgos? Por eso aquí el punto 8 dice asignación de los peligros y riesgos a cada puesto de trabajo relacionado en función de las áreas donde cada empleado realiza su actividad y las operaciones que son de su competencia. Entonces, cada área, según el trabajo que realiza, cada área va a estar sometida a riesgos. El punto es determinar los riesgos y implementar, perdón, medidas para eliminar esos riesgos. Número 9 dice recopilación de resultados en un formato similar, estandarizado, en forma de matriz. A partir del análisis y elaboración de la información obtenida, se podrá desarrollar el programa preventivo para cada sector y puesto de trabajo a implementar. ¿Qué nos quiere decir con esto? De que no se pueden implementar medidas de seguridad si obviamente no se ha hecho una evaluación de las condiciones, no se puede. Primero hay que evaluar el área de trabajo, el equipo de trabajo, el personal de trabajo, la maquinaria de trabajo y posteriormente a la evaluación, entonces ahí sí ya
con todo el análisis, toda la evaluación, con la recopilación de datos y todo lo que se hizo. Entonces, una vez determinado dónde están los riesgos, entonces ahí sí ya se procede a incorporar las medidas de seguridad. Ese sería el orden correcto. Hay áreas donde definitivamente pues no va a ser necesaria, no va a ser necesario este proceso, ¿verdad? Porque en sí el área no cuenta o no se expone el trabajador a tantos riesgos y obviamente se le tiene que dar más relevancia a aquellos donde no solamente el riesgo sea una caída, un esguince o un golpe, sino que sea la pérdida de vida. Allí sí es donde inmediatamente se tiene que actuar para evitar este tipo de situaciones, porque obviamente no solo va a ocasionar pérdidas para la empresa, pérdidas humanas, sino también el prestigio de la empresa. Y muchas empresas pues han pasado por esto y el punto es que nunca incorporaron medidas de seguridad. Si nosotros nos percatamos que la empresa no incorpora medidas, pues nosotros tenemos también que ser personas conscientes y evaluar, bueno, mi vida se está poniendo en riesgo, si se está poniendo en riesgo, entonces yo voy a investigar, voy a indagar para ver qué puedo hacer para salvaguardar mi integridad y la integridad de mi equipo. Pero esto ya es una cuestión de análisis personal. Dice, las medidas preventivas que generalmente se adoptan son las siguientes. ¿Qué se hace para evitar todo lo que vimos anteriormente? Número uno, modificación del diseño físico o infraestructura del espacio de trabajo. Si, por ejemplo, bueno, el piso es azulejo, un ejemplo, piso totalmente cerámico, azulejo en su totalidad, en el área de cocina, ¿qué se va a hacer? O se cambia ese piso o se colocan alfombras, se coloca a un lado para evitar caídas. Entonces, ahí viene, se detectó dónde está el problema, dónde está el riesgo, ahora se va a incorporar o se va a modificar el diseño, dice, o infraestructura del espacio de trabajo. Cambio o inclusión de sistemas de detección, control o seguridad de equipos y máquinas. Esto también, si el equipo, la maquinaria que se emplea para realizar el trabajo no funciona, mejor es no arriesgarse. Yo creo que con ustedes les contaba este ejemplo. En uno de los restaurantes donde trabajé, había un área de bar y tenían un exprimidor, una máquina exprimidora de jugo, de zumo, ya sea de limón o de naranja, y obviamente esa máquina se tenía que conectar. Era un cilindro tipo cafetera, pero en la parte superior tenía un rodillo y uno colocaba la fruta, o sea, la mitad de la naranja o de limón sobre ese rodillo y al momento de este girar, la presión hacía que la naranja, pues obviamente fuera sacando el jugo. Pero había un problema. Esa máquina, como se estaba trabajando con humedad y la máquina ya tenía como que cierto corto, cuando uno tocaba la máquina directamente por descuido, se daba un toque eléctrico. Entonces, siempre que había que exprimir jugo, nadie quería tocar esa máquina y prefería hacerlo de manera manual, solo que se llevaba mucho tiempo, porque la máquina daba unos toques eléctricos muy fuertes. Entonces, esto en primer lugar no es correcto porque la maquinaria debe estar funcionando al 100%. De parte de la empresa, ¿qué procedía? La empresa lo que tenía que hacer era, bueno, esta máquina ya no sirve o la mando a reparar o compro una nueva, porque esto está ocasionando daños. Entonces, esas pueden ser las medidas correctivas, pero las empresas muchas veces no hacen eso. En el caso de nosotros los trabajadores, pues bueno, empleamos una medida de que teníamos que utilizar toallas o limpiadores para tomar la fruta y entonces con eso evitar el contacto directo piel a máquina y no tener que recibir un choque eléctrico, ¿verdad? Entonces se implementó una medida, pero a la larga pues nos era difícil, no rendíamos como más rápido y a veces el trabajo era muy demandante. Entonces aquí una de las dos partes, en este caso, era la empresa que tenía que incorporar nueva maquinaria, porque la maquinaria caduca, termina su vida útil. Entonces es importante que haya una evaluación preferible, hacer una inversión de equipo e infraestructura a tener pérdidas humanas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Revisión del procedimiento de operación, cómo se realiza el trabajo. Cambio en las condiciones de operación. Si no está siendo acorde, no tiene secuencia, no tiene lógica, modificar, implementar nuevas medidas. Cambio de los equipos o herramientas de la operación, ya les expliqué eso anteriormente. Aumento de frecuencia de inspecciones, calibración y mantenimiento de los equipos y sus correspondientes críticos, mantenimiento preventivo, y esto también es otro punto, ¿verdad? Se tiene que evaluar
se tiene que evaluar el equipo, la maquinaria, y si se tiene que mejorar o darle mantenimiento, pues se tiene que hacer. Nosotros como trabajadores, por eso estamos dentro de las áreas de trabajo, porque muchas veces los jefes o encargados no evalúan o no ven el equipo, porque quien lo manipula es el trabajador. Entonces, aquí viene el criterio del trabajador. Bueno, hacer reportes del mal funcionamiento o el mal estado del equipo e inmediatamente para solicitar el cambio o la mejora de este equipo. ¿Por qué? Porque obviamente nos puede poner en peligro nuestra vida, nuestra integridad y obviamente no queremos eso. Pero entonces hay medidas que se pueden tomar, pero todo va a depender, eh, pues va a depender de nosotros también como trabajadores, ¿verdad? Esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Siguiente punto, dice mayor y mejor información y capacitación. Yo les expliqué esto, es algo que tenemos que tener en claro. No todas las empresas invierten en capacitación, no están interesadas. Se supone que usted va preparado, va graduado, usted tiene que tener el conocimiento. Como recomendación, pues tiene que haber capacitación, pero también recuerde que hay una forma de autoaprendizaje, es decir, que yo puedo hoy en día los medios, la internet, las redes, las páginas, o sea, todo está tan abierto y tan accesible en que nosotros podemos investigar, nosotros nos podemos ver a ver un tutorial, videos y todo para poder ir ampliando nuestro conocimiento. No solamente es esperar capacitación y capacitación, sino nosotros también podemos ser autodidactas, es decir, buscar nuestro aprendizaje de manera individual. Dice mayor comunicación y coordinación con las acciones y entre los operadores de estas tareas. Entonces, son algunas opciones que nos dan para evitar riesgos dentro de las áreas de trabajo, que se incorporen estas medidas, pero pues todo depende y va a quedar a criterio de los administrativos de la empresa. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, cómo es que se hace el análisis de riesgos. Aquí no me voy a detener y voy a pasar al siguiente tema. Ahí hay un resumen por si usted lo quiere ver. En cada capítulo hay resumen de los temas desarrollados para que usted vea como la síntesis en sí o la importancia del tema que se está viendo. Otro punto. Vamos a ver otro nuevo tema. Dice riesgos generados por el ambiente de trabajo. Los riesgos son diversos. Las situaciones que se presentan son varias. En cualquier momento, de hecho, una persona sentada puede lastimarse y usted dirá, pero ¿y eso cómo se va a dar? Los riesgos son invaluables en cuanto a las condiciones. No se puede definir si es o no es un riesgo al 100% porque es algo que se puede dar de manera espontánea. Entonces, hay diferentes áreas donde sí se puede definir el riesgo, sí se puede evaluar pues, inmediatamente, pero hay otras en donde definitivamente no. Dice, riesgos relacionados con las condiciones de seguridad. Dice, primero, caídas y golpes en el mismo nivel, debido a condiciones físicas reinantes y actitud de los empleados. Dice, caídas y golpes en el mismo nivel. O sea, en un mismo edificio va la persona caminando, de repente se cayó, está moviendo algo, sufrió un golpe, o sea, no había un riesgo presente o un riesgo tan, como que no estaba la condición tan dada a un riesgo, pero quizá la persona no actuó de la manera correcta, no iba con zapato adecuado, no se percató, no estaba consciente de lo que estaba trabajando y por eso tuvo un accidente. Entonces, a eso se refieren las caídas y golpes en el mismo nivel. Tipo de suelo. Aquí entran otros puntos. Mira, pues dice, resbaladizo, permanente, superficies desgastadas o muy lisas por desgaste. Razones decorativas, resbaladizo circunstancial por suciedad, humedad o lavado, suelo con fallas o irregularidades, desniveles imperceptibles menores a 0.10 metros, o sea, las causas o las situaciones pueden ser esas, de que las condiciones en cuanto a la infraestructura estén dañadas y por eso hubieron caídas y golpes en el mismo nivel. Este es el punto, este es un subtítulo de este punto. Entonces,
Pueden haber diferentes causas o razones por las cuales se van a dar los accidentes. Aquí vemos algunas de ellas. Dice, las superficies estaban desgastadas, había suciedad, había humedad, el piso estaba recién lavado, había desniveles. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo, yo conozco un edificio en donde en sí todo el piso es cerámico, un color, un tono beige, y resulta que al caminar uno no se percata y hay una grada. Si uno no va consciente, seguro que la persona se cae ahí. ¿Por qué? Porque en su mente, por el color, pierde la noción de que hay un nivel. Es como engañosa esa parte. Entonces, han habido personas que se han caído. Entonces, esto es porque la condición no es adecuada. De repente, una franja, un reflector, algo que esté identificando para que la persona se percate y obviamente sepa que ahí hay una grada. Esa es la medida de seguridad, pero muchas veces eso no se toma en cuenta. Entonces, por eso es que se presentan los diferentes accidentes. Trabajo y geometría del suelo, dice. ¿Qué situaciones se pueden dar? Planos inclinados, escaleras mal calculadas en escalones de diferentes alturas, no señalizados o cambios bruscos del plano de nivel, anchos suficientes en pasillos y accesos sin barandas o pasamanos. Vean, estas situaciones o condiciones pueden poner en riesgo la vida de las personas. Dice, planos inclinados. Yo no sé si usted ha visto así construcciones así que a veces hasta, o por ejemplo las escaleras, como lo vemos ahí, dice sin pasamanos, a veces da pena, uno dice, no, ahí no voy a bajar yo, me voy a caer, me voy a resbalar, no tengo de dónde sostenerme. Entonces es importante que haya también las condiciones de infraestructura estén acordes a las necesidades presentes, ¿verdad? Dice iluminación deficiente. Este también puede ser, o puede ser otra situación que se presente. Alguien dirá, ¿y esto qué tiene que ver? También en un lugar donde no hay mucha iluminación, si usted tiene problemas visuales y súmele a ello que el lugar no está bien iluminado, definitivamente constantemente van a haber accidentes. Entonces, dice proyección de sombras, deslumbramiento, uso de cierto tipo de lámparas cuyo aspecto de luz puede disimular o enmascarar áreas que debieran estar más destacadas por condiciones de iluminación, vean qué situaciones se pueden dar. Dice proyección de sombras, deslumbramiento, o sea, que no hay tanta iluminación y esto puede causar también accidentes y obviamente poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Obstrucciones varias en el paso, otra de las situaciones que se pueden dar y que ponen en riesgo la vida. Dice carros estacionados provisoriamente o en movimiento en pasillos o zonas de paso. Objetos pequeños dejados momentáneamente, por ejemplo, útiles de limpieza, herramientas y materiales utilizados en alguna operación de mantenimiento, aceites, jabones, detergentes. Es decir, que haya algo, alguna obstrucción pequeña, grande, que sea, que esto ocasione accidentes dentro del área. Y esto es algo muy común. Nadie va a decir, no, eso no se da, claro que se da. Pero vamos a ir viendo más adelante cuáles son esas medidas de prevención que se van a incorporar. Aquí estamos analizando todos los riesgos según las áreas o aspectos que se puedan dar dentro del área de trabajo. Y más adelante vamos a estudiar la manera en que podemos mitigar o eliminar esos riesgos que se presenten. Pero por cuestiones de tiempo, pues me voy a quedar hasta acá el día de hoy. Permítanme un segundo. Es únicamente con la primera parte de la guía de estudio. Recuerde que esta guía está de la página 22 a la página 28. Usted puede ubicarse, yo le di ahí los temas para que usted se pueda ubicar. Si usted quiere leer un poquito más en casa, más detenidamente, lo puede hacer. Pero por tiempo nos vamos a quedar hasta acá. La próxima semana pues le vamos a ir dando seguimiento a este contenido.